Shalom, Shalom. bienvenidos a Revelación. En esta clase número 8 vamos a hablar sobre los hijos de luz, las vestiduras de justicia en los últimos tiempos. Para esto te vamos a pedir que nos acompañes en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 3, versículo 18. Este texto va a estar hablando sobre la Keilah o la congregación de la Odisea. Y esta, justamente, está hablando de los últimos tiempos en este día. Yo te aconsejo que adquieras de mí oro probado por fuego, para que seas rico, y una vestidura blanca para vestirte, y no se exhiba la vergüenza de tu desnudez, y un ungüento para que unjas tus ojos, para que puedas ver. Este verso es muy impresionante, nos está hablando de los últimos tiempos y qué es lo que el Padre está instando, ¿no es cierto?, a que las congregaciones estén preparándose. Le está pidiendo oro, está pidiendo que se vista con vestiduras blancas para que no exhiba la vergüenza de la desnudez, y está hablando de ungir con colirio los ojos. Entonces, acá vamos a tener una asociación o una relación entre las vestimentas y la forma de ver. Más adelante. Exacto. Y en Revelaciones también, pero en el capítulo 19, versículo 8, va a decir, hablándole a la esposa en los últimos tiempos, se le ha concedido que se atavíe de lino fino blanco, resplandeciente y puro, porque las obras justas de los santos es el lino fino blanco. En otras versiones dice, se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente, porque estas son las acciones justas. Entonces, acá está hablando de una asociación entre las vestiduras y las acciones justas. ¿Qué relación hay entre la vestidura, la desnudez y la justicia y las acciones justas de los santos? Exacto. Bueno, para eso vamos a tener que ir al principio de la Torá, ¿sí? A Bereshit, que es Génesis, y ver qué pasó con el hombre, con Adán, con Java, qué pasó en ese momento cuando desobedecieron. Ahí nos va a estar hablando algo muy importante que el Padre en este tiempo nos quiere revelar, de que en este tiempo no seamos hallados desnudos pensando en nosotros mismos que somos ricos, que tenemos vestiduras, sino que nosotros mismos podamos vernos delante de la justicia del Padre para ver si realmente estamos con las vestiduras que tenemos que tener en este tiempo o no. ¿Sí? Vamos a ver entonces en el principio, en Bereshit, en el capítulo 3, versículo 7 y versículo 21. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muy bien, ahí está. Ahí tenemos qué pasó cuando el hombre cayó, pecó, desobedeció las órdenes del Creador. Vemos que sus ojos fueron abiertos y ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Sí? Lo mismo que vimos recién con la Keilah de la Odisea. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Sí? Cuando el hombre pecó. Sus ojos fueron abiertos, ¿sí? Y se dieron cuenta de que estaban desnudos y ellos mismos
hicieron hojas, con las hojas de higuera, cubrieron esa desnudez. ¿Sí? Entonces, qué interesante es que vemos que algo se perdió en el hombre, porque fueron abiertos los ojos. Ahora, vamos a ver de qué se trata esos ojos, porque justamente fue a través del pecado, que entró a través de los ojos, que sus ojos fueron abiertos. Exacto. Entendemos que a Java o Eva, es así como a Adán, se les había prohibido tomar del fruto del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, codició con los ojos. Y esa codicia, ese deseo, fue a través de la mirada, a través de los ojos. Y fijémonos que la primer consecuencia de ese pecado es que al abrirse sus ojos, vieron su condición, la condición de desnudez. Ellos intentaron tapar esa desnudez con algo corruptible, como lo es una hoja de higuera. Ahora sabemos que esta hoja de higuera se marchita. Qué interesante es poder ver que la hoja de higuera en hebreo es te'en y viene de la palabra ta'am, que significa completo. Ellos le pecaron, habían sido al principio revestidos con esa gloria, con esa luz, con esa shejina, esas vestimentas de luz, pero con el tiempo, con el pecar, esa luz se salió de ellos, ¿no? Y ellos vieron que ya no estaban completos, no estaban con esa luz que los cubría. Por eso, lo llamativo es que la palabra higuera viene de la palabra ta'am, que significa completo. Ellos intentaron tapar y seguir siendo completos con lo que encontraron dentro del huerto. Sin embargo, el amor y la misericordia del Padre, honrándolos, ¿qué hizo en el versículo 21? Ahí cuando vemos en Génesis 3:21, dice, Elohim, Adonai, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Exacto. Entonces vemos que dice que Adonai hizo al hombre y a la mujer túnicas, en otras versiones. La palabra túnicas, que si bien son de pieles, viene de la raíz en hebreo ketonet. Ketonet es túnica, cubrir y también vestir. Qué llamativa que esta misma palabra, ketonet, es la que se usa en las vestiduras del Cohen, en las vestiduras sacerdotales. Exacto. Fue una de las vestimentas principales que cubría su desnudez, la túnica de lino blanca. Sin embargo, en este texto, la túnica era de piel. Pieles, en hebreo, viene de la palabra or, y significa cuero, pieles y ocultar. Ahora, qué llamativo, porque los que estudiamos un poco hebreo sabemos que or, en realidad, significa luz. Y nos llama la atención. ¿Qué diferencia hay entonces entre el or de pieles y el or de la palabra luz? Exacto, encontramos una diferencia a través de una sola letra, la primer letra de ambas palabras. Cuando vemos la palabra luz, que es or, encontramos la letra Aleph, Vav y Resh. Eso es or. Y cuando vemos la palabra or de vestimenta o pieles, eso es con la Ain, la Vav y la Resh. Es decir, se cambia lo que es la Aleph por una Ain. ¿Sí? Vemos qué significaba tanto la Aleph como la Ain. ¿Sí? O sea que lo que vos estás diciendo es que al principio el hombre y la mujer estaban revestidos de luz, pero al pecar el Eterno los revistió de pieles.
Mm, y exacto. cambiando de esa forma una letra. Tal cual. Ellos ahí se dieron cuenta de que ahora sus vestiduras habían cambiado. En vez de estar revestidos de luz, estaban revestidos de pieles. Y si vamos al origen de cada una de las letras, al hebreo pictográfico, nos damos cuenta de que la luz, que es Or, viene de las letras Aleph, que representa autoridad, la letra Vav, que representa un clavo, una estaca o sujeción, y la letra Resh, que habla de la cabeza de un primogénito, la cabeza de un hombre. Entonces, cuando hablamos de luz, estamos hablando de el hombre que se sujeta a la autoridad. Qué interesante, ¿no? Sí. Pero cuando vemos que cae en pecado el hombre, se reviste de pieles y eso en el hebreo pictográfico significa el hombre que se sujeta a el ojo. ¿Sí? Ahí cambió Wow. completamente. La letra Ain es ojo, ver, visión, conocer, experimentar. O sea, el hombre no iba, ahora se dio cuenta a través de esas vestiduras que Elohim le estaba dando, que el hombre eligió no recibir las instrucciones de su autoridad, sino por sí mismo buscar, por la experiencia y el conocimiento, buscar el camino. Qué Así es, tremendo, ¿no? tremendo. Mm, Entonces, acá es donde vemos que el hombre y la mujer habían sido vestidos. Y fíjate qué interesante que la palabra vestir viene del original lavash, que es envolver, mm, cubrir, equipar. La palabra equipar me hace ruido, me hace recordar a armadura, ¿no es cierto? claro, Equiparse con la armadura. Ahora, el cual. hombre de ese pecado había sido, había tenido que ser vestido con un animal de un Mm, sacrificio. Tuvo que eh, haber habido un sacrificio, un mm, derramamiento de sangre inocente para que el hombre pueda ser otra vez revestido. ¿Mm? Esto nos lleva a pensar que es Yeshua, a través de su muerte y de su sangre, que nos reviste, cubre nuestras faltas, cubre mm, nuestra desnudez. Y es Yeshua la palabra viviente. Él es la memra de mm, Yahweh. Entonces, estamos tratando de comprender que no son hechos aislados, sino que el Eterno nos está dando un mensaje detrás de cada uno de estos textos. Ahora dice la palabra que el hombre tenía una identidad. El hombre estaba sujeto al Eterno, a Elohim, pero al caer y al pecar, el hombre quedó sujeto a lo que sus ojos ven. El mm, hombre al final quedó expuesto a sus experiencias, al conocimiento, a lo que ve. Y recordemos que Elohim es un Elohim que mira el corazón, ¿no es mm, cierto? Él no mira lo que nuestros ojos naturales ven. Por eso al hombre al caer es como si fuera una sentencia, ¿no? Por el ojo caíste y al mm, ojo viste. Es una mm, expresión que podríamos llegar a decir mm, después de haber hecho estas lecturas. Ahora ya no gobierna más la luz, ¿no es mm, cierto?, sobre tu vida, sino que tus ojos te gobiernan. mm, Dejaste que tus ojos te gobiernen. ¡Qué claro. fuerte! Mm. Sí, además nos hace recordar la expresión que dice del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, ¿no? Yes. Es como ser tomado de lo natural, ser investido de lo espiritual, pero volver otra vez a lo natural, ¿no? Qué Totalmente. tremendo. Entonces, eso fue lo que se llama honor y vergüenza, ¿no? Que se ve a lo largo de todas las escrituras. El hombre fue creado con un honor
pero se despojó de ese honor, fue desvestido a causa del pecado. Y entonces Sí, lo que hace el Eterno a través del sacrificio, que está tipificando la obra redentora, vuelve sí, a tapar esa vergüenza y lo convierte en honor otra vez para que el hombre pueda ejercer sus funciones. ¿Sí? Recordemos lo que habíamos entendido de las funciones del hombre en el huerto, sí, está asociado a las funciones del Mishkan, o sea, del tabernáculo. Justamente así, Adán había sido formado y puesto en el huerto para labrar, sí. para guardar el huerto, y esas Ujú, son las funciones que después, a través del tabernáculo, el Padre le manda a Israel que haga la obra del tabernáculo, esa palabra de abad, y guarde los utensilios, llamar, y se convierte en el shomer de esos utensilios, como guardar también el huerto y velar. Entonces son esas mismas funciones que nos está hablando de un honor que se va a volver a establecer en la humanidad, ¿sí? Y a través justamente de Israel, que es donde va a ujú. nacer el Mashiach mismo, que viene a traer esa redención, ese honor que viene a cubrir otra vez a la humanidad por la falta que cometió. ¿Sí? Así Habla de es. expulsión Ujú. y de volver a tener esa entrada al huerto, ¿no? Sí, totalmente. Y qué importante es entender que en el Padre, todo, en Yeshua, las cosas vuelven a ser restauradas, ¿no? Él Amén. vino a restaurar aquello que se había perdido. Perdido. Y si buscamos bien, o miramos, en Romanos 13, Mm, vamos a encontrar en el versículo 12 algo ujú, que está en referencia con esto. Romanos exacto. 13, 12 Ujú, dice, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Nos ujú, está hablando amén. otra vez de los últimos tiempos. Mm, La importancia de que en este mundo de oscuridad es necesario que sea levantada otra vez las armas de la luz, que nos vistamos, dice, de esas ujú, armas, que nos vistamos de la claro. luz, esa misma luz que Adán y Java había perdido, que volvamos a otra vez a vestirnos de ellas. Ahora, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo nosotros vamos a hacer, cómo vamos a vestirnos de la luz y dejar de que ya nuestros ojos dejen de gobernarnos? Mm, Vayamos a Efesios 4, 22 al 24. dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Elohim en verdadera justicia y santidad. Ahí está. Impresionante. Nos está hablando entonces de vestirse de la semejanza de Elohim, vestirnos a su semejanza, vestirse con esa luz, requiere de manifestar la justicia, la Ujú, santidad y la verdad o la bondad en otras traducciones. O sea que ujú, si no hay santidad, si no entendemos que somos apartados para Él, recordemos exacto. que el lino también representa algo santo, algo puro, apartado. Entonces, ser apartados para Él, ser kadosh, nos va a permitir hacer justicia. Esa justicia conlleva manifestar obras de luz. Y eso va a hacer que podamos manifestarnos a la semejanza de Yahweh.
exacto. Sí, por eso en Efesios 5, 8 y 9 nos sigue hablando justamente de la luz. Dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Esta otra vez aparecen esas características que son las que el Padre quiere que nos revistamos de ellas, que son la justicia, la verdad, la bondad. Esas son Así nuestras es. vestiduras kadosh, ¿sí? Como apartados, un pueblo apartado para Él. Tremendo. ¿Qué importancia le da el Padre a las vestimentas, ¿no? Porque acá estamos viendo que Él fue el primer interesado en que Adán y Jabá estuvieran cubiertos de la desnudez del pecado. Exacto. Y esto nos habla de que seamos hijos de luz. Y ser hijos de luz es ser hijos de Torá, hijos de palabra. Recordemos que la luz es la palabra. Amén. Entonces, ser hijos de Lámpara la luz de esta Torá, tu palabra. amén. Lámpara es a tus pies, a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Sí. en esto entonces vemos que claramente Torá, la palabra, las escrituras, es verdad. La palabra es justicia y la palabra es santidad. Entonces nos está mostrando qué significa ser revestidos de estas armaduras también, ¿no? Como en Efesios recordemos la armadura de la justicia. Sabemos que muchas veces se ha enseñado que tener la armadura de la justicia, el pectoral de la justicia, el cinturón de la verdad, diferentes elementos han sido puestos como armaduras romanas. Pero en ningún momento la Escritura nos habla de ser como romanos, sino nos habla de ser pueblo de Israel, vestidos a la imagen de nuestro amado Yeshua, a la imagen del Padre. Amén. Entonces, la verdad en ese verso habla de que es el cinto, ¿no? Ceñirse lomos, nuestro cinto, con el cinto de la verdad. Exacto. Y la verdad justamente habla de hijos, ¿sí? Hijos de la Torá, porque se ponían los lomos. Entonces recordemos que los lomos representaban la descendencia y nosotros debemos ser hijos de la verdad, no hijos de la mentira, como Yeshua dice, que no seamos hijos del diablo, del enemigo que es padre de toda mentira, sino si nosotros nos vestimos de la Torá, vamos a ser hijos de la verdad. Ahora, qué interesante esto, porque nos habla de la Torá, que es verdad, tu palabra es verdad, y nos habla como la Torá como nuestra vestimenta, ¿sí? Entonces esa luz que el hombre perdió ahora viene a ser luz de Torá que nos reviste a nosotros. Es esa luz del nuevo hombre creado en el Mashiach, Amén. que es la que nos va a recubrir, ¿no? Qué importante que busquemos ser revestidos de esa luz, ¿sí? Esa luz la encontramos en la Torá, no la encontramos en ningún otro lugar, sino en la Torá y en la Torá viviente, que es Yeshua, que se va a manifestar a nosotros a través de su Ruach. Recordemos que fue el ojo que fue abierto, un ojo natural, y sin embargo ahora el Padre quiere que nuestros ojos espirituales sean abiertos, que esto está representado incluso con la menorá, que es la luz, ¿sí? Y los 7 ojos son los 7 rujot del Eterno. Entonces, qué importante ser revestidos de esa Torá que es iluminada a través de esos ojos del Ruach, ¿no? Amén. Y si nos ponemos a mirar en Efesios 6:14, dice, estad firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad
y vestidos con la coraza de justicia. Son las dos los dos primeros elementos en Dos los que primeros. debemos revestirnos, ¿no? Sí, Las dos tremendo. primeras vestiduras, tremendo. Entonces, Ah. el cinto y luego la justicia, el pectoral de la justicia. El pectoral de la justicia lo encontramos en las escrituras cuando habla del Cohen Hagadol, del sumo sacerdote. Exacto. Mm. Este pectoral en el cual llevaba, que estaba diseñado con hilos específicamente unidos y con las 12 piedras, con los nombres de las 12 tribus, y por dentro las 2 piedras del Urim y del Tumim. A su vez, estos engarces estaban siendo tomados en las telas, en sus extremos, por 4 cadenillas. Y vamos a tratar de descubrir, entonces, a través de este pectoral, que nos habla las escrituras, de la justicia, asociado y relacionado con el pectoral del sumo sacerdote, los elementos y sus significados. Amén. Muy bien. Entonces, ¿de qué hilos estaba compuesto ese Hoshen, ¿no? El Hoshen Hamishpat, como es en hebreo, ese pectoral del juicio? Todo esto tiene mucha importancia para que nosotros podamos entender el carácter de nuestro Padre, y así, entendiendo sus cualidades, nosotros podemos imitar a nuestro Padre, ser imitadores de Él, y así poder tener esas vestiduras como Yeshua, como el Hijo perfecto, el Hijo primogénito, del cual podemos ser parte a través de la nueva naturaleza. Amén. Así es. Muy bien. Entonces vamos a buscar el verso en el que están descritos en Éxodo. Ajá, Éxodo 28. Ahí abrimos. Éxodo 28, versículo 15. Y 39. Muy bien. Entonces el 15 dice: harás asimismo el pectoral de juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra de efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y también en el versículo 39 nos dice: y bordarás la túnica de lino y harás una mitra de lino. Dice, para recordar también que haría un cinto de obra de recamado, que son las vestiduras de las túnicas que estuvimos hablando recién. Claro, exacto. Muy bien. Entonces, ahí encontramos diferentes tipos de hilos. Esto es importante que lo podamos ver como para entender un poco lo que nos habla acerca de las nuevas vestiduras que debemos ser nosotros, revestidos como hijos de Elohim. Entonces, vemos que dice hilo de oro, ¿sí? Recordemos que el oro nos habla de dos cosas muy importantes: Torá e incorrupción, ¿sí? La Torá es oro, ¿no? Está representada por algo eterno y justamente algo incorruptible. Es decir, que nosotros mismos debemos ser vestidos de esa incorruptibilidad, ser íntegros e incorruptibles, ¿sí? Ser fieles, basados en la Torá, a ese convenio de legalidad que nos une a nuestro Padre, ¿sí? Recordemos que la Torá fue dada a Israel como un pacto, y a la vez es la ley de una nación, y esas leyes a las cuales nosotros, al introducirnos en ese reino justo de justicia y bondad, nosotros estamos aceptando. Entonces las vamos a poner por obra porque somos parte de ese reino. Entonces tenemos ese hilo de oro que a nosotros nos hace incorruptibles, ¿sí? No como la vieja naturaleza que se corrompió, sino que la nueva naturaleza es incorruptible, conforme a la Torá, ¿sí? De sus palabras que son eternas.
que dice que la palabra o la Torá es más preciada que el oro. Sabemos que o sea, este convenio, esta ketubá, fue entregada, como bien decías, en el Sinaí a su pueblo para establecer un convenio entre dos partes, entre Elohim y su pueblo. Y de esta dependía que ellos aceptaran ese contrato matrimonial, que esa ketubá, ¿sí? Dependía que ellos quisieran decir sí, lo haremos y obedeceremos. Y ahí se formaba un pacto, ese pacto entre estas dos partes que obviamente conllevaba fidelidad. Esa fidelidad es la obediencia, ¿no es cierto? Es un contrato entre dos partes, un contrato de amor, un contrato matrimonial. Por amor Amén. nos sujetamos a su palabra. Amén. Exacto. Por eso también tenían otros hilos, ¿no? Así es. El otro hilo es el hilo azul o el azul tejelet, que también en hebreo es argamán y significaba el reinado. Recordemos que también este azul tejelet era utilizado en los tzitzit del pueblo de Israel, en el que debía estar trenzado y puesto en el borde de sus vestiduras para recordar una y otra vez los mandamientos del Eterno y que sus ojos estén puestos en esos tzitzit, en esos tzitziyot, y verlos una otra vez y obedecer recordando el pacto hecho con nuestro Adón, nuestro Padre Celestial. Amén. Otra vez aparece los ojos, ¿no? En la escritura. Ojos, así es. Por todos lados. Después también aparece el hilo de carmesí, ¿sí? Y eso nos habla del acto de Yeshua mismo, que Él se iba a dar por nosotros, ¿sí? Es la obra de expiación, de entregar su cuerpo en ofrenda para liberarnos de la esclavitud del pecado, y eso nos hace recordar justamente a un gusanito que era el que hacía ese grabado en las piedras. En esas piedras se ponía una tinta y esos gusanitos de tolá empezaban a comer en la piedra y se formaba el nombre de los hijos de Jacob. Entonces, qué importante es esto, entenderlo, porque nos habla de el Ruach que viene a nuestro corazón y empieza a escribir la Torá, empieza a escribir sus palabras, a grabar, exacto, como un sello en nuestro corazón, ¿sí? Como habla el Padre a través de Jeremías diciendo que voy a escribir mi Torá en su mente y en su corazón, y ese pacto va a ser renovado. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Entender que el sello del Ruach en nosotros, que viene justamente a sellar esas palabras en nuestro corazón, es un sello de amor, ¿no? Amén. Porque nos une al Eterno a través de sus palabras, y su palabra es eterna, y su palabra es el amado Yeshua en nuestro corazón también. Así es. Qué importante es entender esto. En el punto número 4 vemos el cuarto hilo, y este es el Shani o el escarlata, y representaba el sacrificio del Mashiach, que también absorbe el pecado, dando a entender que el Mashiach dio su vida, dio su cuerpo, dio su sangre, para que nosotros tengamos acceso al Padre y podamos de esa manera ser revestidos de Él, ser cubiertos con esa desnudez y pasar a ser hombres y mujeres con honra y ya no en deshonra, ¿no? Amén. O sea que ese primer sacrificio que vimos con Adán y Java, que efectuó el Padre, después va a ser repetido vez tras vez
en la Torá a través de los sacrificios levíticos, en el Mishkan, en el templo, hasta que vino el tiempo final, ¿no? El tiempo de la plenitud y de la restauración de todas las cosas a través de Yeshua. Y a través de Yeshua entonces vemos el cumplimiento de todos esos actos proféticos que venimos viendo a través de los sacrificios y las ofrendas en el tabernáculo, en donde se realiza ese sacrificio eterno, ¿sí? Así como en el cielo, también en la tierra se efectuó esa ofrenda de acercamiento al Padre, por la cual ahora se rompió, se rasgó el velo para que el hombre pudiera entrar otra vez en convenio con el Padre, pudiera volver al jardín, al Gan Edén, ese espacio sagrado, ¿no? Qué importante. Amén. Y el hilo número 5 es el lino fino. Este lino fino representa estar en santidad, ser apartado, kadosh. Debemos ser hijos kadoshim. Y recordemos que este lino fino aparece en el libro de Revelaciones, en donde habla a la esposa que le era imperioso, necesario, que se vista de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Entonces vemos una vez más que la justicia va de mano de la santidad. No puede haber santidad sin justicia, ni justicia sin santidad. Qué importante es entender esta dualidad y que cada uno de estos elementos, de estos hilos que iban formando este pectoral, para que luego sobre ellos sean puestas las 12 piedras, se ha formado en nosotros también. Esto nos habla de un Mashiach que se dio para que nosotros podamos tener acceso. ¿Acceso a qué? Acceso al convenio también. Gracias al Mashiach nosotros tenemos acceso a su palabra, a sus leyes, a ese convenio, a ese pacto matrimonial, que es la palabra viviente. En esos 10 mandamientos están descritas la síntesis de todas las leyes, de todos los artículos chiquitos de las leyes en las escrituras, es la síntesis de todo. 5 para el eterno y 5 relacionados a el amor al prójimo. En todo esto depende la ley, ¿cierto? Y los profetas. Entonces vemos que la justicia es una manifestación del eterno. Ahora, ¿qué significa justicia? Bueno, justicia viene del hebreo tzedek, ¿sí? Tzedek significa justicia, equidad, lo que es justo, lo que es recto, y esto es un atributo del Eterno, ¿sí? Del Eterno mismo. Y justamente lo podemos entender porque a veces para nuestra mente natural es muy difícil entender lo que es la justicia, porque a veces decimos, bueno, yo hago lo que me parece que es justo, pero en la Torá no es así. O sea, lo que es justo es lo que Dios dice que es justo, y no lo que el hombre piensa que es justo. Para eso nos tenemos que acercar a la Torá, y a través de estos diseños del pectoral podemos entender lo que es la justicia para el Padre, la justicia para nuestro Creador. ¿Sí? No la justicia según nuestros ojos, como nosotros vemos. Yo veo que esto es justo, claro, pero vos ves que es injusto. Entonces nuestra percepción, nuestra forma de ver la justicia, no siempre es la justicia del Padre. Es necesario que aprendamos a ver con los ojos del Ruach, con los ojos del Espíritu. Ahora, ¿hay justicia sin ley? No, exacto, no la encontramos. No hay justicia sin leyes. No hay un reinado sin leyes. Todo reinado, todo gobierno tiene sus propias leyes. Estas leyes son necesarias para traer equidad también en el pueblo y justicia
entre los que orden. viven. Exacto. Exacto. Esto nos lleva a entender que ¿para qué están las leyes? Para llevar del caos al orden. Exacto. Sin leyes, el pueblo se desenfrena. Por lo tanto, Claro. hay un desorden. Si vamos y recordamos en Bereshit 1, vemos que al principio había un desorden, había un caos. Pero el Eterno dijo, sea la luz. Lo primero que dijo fue, sea la luz. Trajo luz sobre el desorden. Y esa luz es la luz, y es la Torá, es la palabra, y es nuestro compromiso matrimonial. Son las leyes del reino y esta constitución nacional, la constitución de los que somos parte del reino de los cielos. Amén. Exacto, ¿no? Qué importante es entender la justicia del Eterno y por eso podemos ver esto en el diseño del Hoshen, ¿sí? Del Hoshen Hamishpat, que es el pectoral del juicio. Ahora recordemos que este pectoral del juicio estaba compuesto de dos partes, ¿sí? Una parte de adentro y otra parte más de afuera, exterior. La parte de adentro más cercana al corazón del Cohen Hagadol era donde estaba el Urim y Tumim, y la parte exterior era donde estaban esas 12 piedras con los nombres de los hijos de Jacob. Ahora, qué importante entender esto. Podemos relacionar lo que es la justicia, el juicio y la justificación, tres términos diferentes, a través del pectoral. ¿Sí? ¿De qué forma podemos entenderlo? Bueno, cuando vemos el Urim y el Tumim, que representan las luces, las perfecciones, representa el nombre del Eterno, es la característica del Eterno por sí mismo en justicia, ¿sí? Él es justicia y su palabra es justicia, y Él mora en justicia. Entonces, a través del juicio, que es la luz que salía de ese pectoral cuando se quería consultar al Eterno, a través de esa luz va a venir la sentencia, ¿sí? Entonces había justicia, juicio y sentencia. Y esa sentencia nos va a hablar a través de la obra de el Mashiach, nos va a hablar de justificación. Entonces, qué importante es entender esto desde la óptica de las vestiduras, ¿sí? Cuando vemos el pectoral, si nosotros vemos las vestiduras del Cohen Hagadol, nos vamos a dar cuenta de que lo que había primero, digamos, el pegado al cuerpo, era esas vestiduras de lino. Luego había unas vestiduras me'il, o sea, vestiduras de un color azul, y luego había lo que era el efod unido al pectoral. Cuando entendemos que ese me'il, la ropa que está en el medio, es el color del cielo, ¿sí? Representa el ámbito del Eterno, nos damos cuenta que nosotros podemos estar unidos al Mashiach resucitado a través de las vestiduras de justicia. ¿Por qué? Porque así como en el cielo hay justicia, aquí en la tierra también hay justicia a través del cuerpo del Mashiach. Entonces, esas vestiduras del Cohen Hagadol por encima de ese me'il, de esas ropas azules, vemos al efod y al pectoral. ¿Sí? Así como se mueve el efod y el pectoral caminando en el cielo, así también esas vestiduras blancas debajo del cielo, debajo de ese me'il, se mueven al mismo ritmo. Entonces, ahí vemos que cuando se ilumina la luz del pectoral, se va a iluminar también nuestras vestiduras, que es el lino, ¿sí? Exacto. Recordemos que la función del Cohen Hagadol era consultar al Eterno, preguntar y pedir respuesta ante algunas demandas,
Y como vos mencionabas, el urín y el tumín cumplían esta función también de consultar. El urín significa luz, brillo, y el tumín el perfeccionamiento, o sea, la perfección. Entonces, la luz, lo que revela, trae luz, la palabra para hacer su voluntad, y el tumín hace que ésta pueda tener cumplimiento. Por lo tanto, urín y tumín forman unidas la palabra en acción, la palabra aplicada. Amén. La palabra puesta en obra, las acciones justas de los santos. Lo que es Exacto. justo sería lo que está en su palabra, y acciones justamente es este perfeccionamiento. Como vos bien decías, estas luces, esta luz que emanaba de adentro del pectoral, iluminaba cada una de estas 12 piedras para formar una palabra y entre sí saber la respuesta. Por medio del Ruach, hoy tenemos esa posibilidad de que el Padre nos hable, nos responda y poder conocer cuáles son sus designios. Amén. Exacto. Siempre el Ruach nos va a iluminar basado en la palabra, en la Torá. ¿Sí? El Ruach nunca se aparta de lo que es la Torá, sino que trae luz para que nosotros podamos caminar en la Torá, ¿no? Nos trae esa revelación para que podamos caminar en ese sendero que Él nos va trazando, que nos marca la Torá, ¿sí? Así es. Entonces, qué importante que nosotros podamos ver que este pectoral de la justicia, este pectoral del juicio, tenía 4 cadenillas de oro que lo unía al efod, ¿sí? Al efod y al cinturón de la verdad, ¿no? Qué interesante. Y si vamos a el Salmo 85, del 10 al 13, vamos a ver un pasaje muy interesante que nos va a traer luz acerca de estas cadenillas de oro a las cuales nosotros podemos identificarlas, ¿sí? Con ciertas características del Eterno. ¿Sí? Vamos a leer entonces. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Amén. Ahí encontramos amor o bondad, verdad, encontramos paz o shalom y encontramos justicia. Es decir, encontramos 4 elementos esenciales, o sea, que manifiestan la persona de nuestro Padre, manifiestan sus características, manifiestan su corazón. Entonces, qué importante que nosotros podamos entender esto para poder tener nosotros dentro de nuestro ser esas mismas características, así como primogénitos, poder ser a la imagen de nuestro Padre. Entonces vamos a ver que por un lado encontramos el amor, que en otras versiones dice bondad, ¿sí? En hebreo es Gesed, ¿no? Así Ahí es. está. Gesed significa amor, bondad, benignidad. Misericordia, ¿sí? También. Misericordia. Exacto. Benevolencia o favor. Ahí está. Y eso también está, dice, el amor y la verdad se encontrarán. Es decir, que esa bondad también está al lado de la verdad. ¿Sí? La verdad sería otra cadenita que encontramos en el pectoral. Después vamos a ver que todo esto tiene algo muy interesante para poder ubicarlas en un lugar determinado. Esta verdad en hebreo, sí, es Emet. Emet, muy bien. Significa verdad, fidelidad, firme, rectamente, seguridad. Exacto, ahí está. Bueno, eso es muy interesante porque nos habla de, así como el Padre es verdad, nosotros como hijos también somos verdad. Recordemos que
la verdad también está asociada a ese cinturón, ¿sí? Del Cohen Hagadol, y como el cinto de la verdad que nos habla de esa armadura espiritual, ¿sí? En Efesios. Después también nos sigue hablando el pasaje de el Shalom y el Tzedek, ¿sí? El Shalom, que en algunas traducciones está como paz también, justamente habla de la paz o de algo completo, ¿sí? El Shalom es algo que es pleno y completo. Y eso está asociado a la justicia, ¿sí? La justicia que, como ya vimos, nos habla de juicio de recto, de justo, de equidad. Entonces, esa justicia que es Tzedek en hebreo, nos habla de Shalom, ¿sí? ¿Por qué? Porque la justicia, a través del juicio, se une al Shalom, ¿sí? Entonces podemos ver si vemos una imagen en la cual podríamos poner en el norte la justicia, ¿sí? Como una de estas 4 cadenitas. Sí. Si lo asociamos al diseño del campamento, en el cual estaba Dan en el norte, Rubén en el sur, estaba Judá en el este y Efraín en el oeste, nos da un diseño para que Israel no se pierda en el desierto. Justamente era como una brújula que actuaba en medio del desierto cuando se iban moviendo para llegar a la tierra prometida. Ahora, si esto lo asociamos a estas 4 características del Eterno, podríamos poner en el norte a la justicia, justamente asociado a Dan, ¿no? La tribu de Muy Dan. bien. Entonces vemos que en el norte estaría la justicia con la tribu de Dan y el rostro que le corresponde al águila, en la disposición de los 4 rostros o de mástil, digamos, que levantaba cada uno, el estandarte. Claro, tal cual. Después, en el sur, encontramos dentro de las tribus al rostro de hombre, o sea, a Rubén, ¿sí? El estandarte de Rubén. Eso nos está hablando de la verdad, ¿sí? Un nuevo hombre creado en imagen de la verdad, ¿sí? Entonces, muy interesante, nos habla de descendencia, nos habla de un hijo, ¿sí? Un hijo que es fruto de la verdad, fruto de la palabra. Amén. Después, ahora encontramos en el este, sí, en el este, Shalom, podríamos poner el Shalom, que estaría representando a Judá en el este, cuyo rostro es el de león, el rostro de león que ruge y que se caracteriza porque Yeshua vendrá a traer justicia, pero también a traer shalom a la tierra. Él es el príncipe de paz, el príncipe de shalom. De hecho, cuando Yeshua vino a traer justamente este shalom para que seamos completos y unirnos a el Padre, para que ya no tengamos esa separación. Exacto. Así como o sea cantaba. Sí, o sea que esa justicia digamos, a través del juicio del Eterno, ese juicio cayó sobre Yeshua, que vino a ser el que se puso en medio entre Dios y la creación para ser juzgado como hombre, y a través de él cayó nuestro pecado, o sea, nuestra condena cayó sobre él, por eso él murió. Pero a través de su resurrección, porque fue hallado justo, a través de su resurrección nosotros ahora tenemos shalom, tenemos paz, ¿no? Como dicen en Romanos 5.1, justificados pues por la emuná tenemos shalom, y por medio de Yeshua nuestro Mashiach. Entonces ahí encontramos, ¿sí? Esa justificación que es la sentencia, ¿sí? La sentencia que a través de Yeshua nosotros no es que fuimos declarados inocentes, sino todo lo contrario, éramos culpables, pero Yeshua pagó el precio
por nuestro pecado y a través de Yeshua y su justicia nosotros hemos sido declarados justificados. Es decir, podemos volver a transitar en la justicia, que es la Torá, ¿no? Así es. Y el punto número 4 es el oeste, la última cadenilla, que representaría la bondad. Y en esta bondad vemos que se encuentra en el oeste Efraín, cuyo rostro sería la del toro. Así es, exacto, el que viene a hacer la obra del Padre, ¿sí? Recordemos que Efraín proféticamente representa el hijo de Yosef. Recordemos a Yeshua como el Mashiach ben Yosef, y Efraín representa al hijo, ¿sí? Conforme a la imagen de su padre, que viene a cumplir ese rol de multiplicar la imagen del Padre. ¿Sí? Recordemos todas las bendiciones de Abraham, a Isaac, a Jacob, las bendiciones del Padre, que a través de Abraham serían injertadas o bendecidas todas las familias de la tierra. Y esa multiplicación de la emuná de Abraham viene proféticamente a través de Efraín, que es Yeshua mismo, y los hijos del Padre que reciben esa imagen del Mashiach. Es decir, nosotros tenemos ese rol de poder multiplicar, de que sea formado en nosotros esa imagen del Padre y a través nuestro ser multiplicada hacia los demás, hacia las demás naciones también. Así es. Muy bien. Entonces vemos que la función del pectoral no solo era revelarnos el diseño del Padre, sino para que nosotros nos podamos revestir de todos estos atributos, de estas cualidades. Pero para eso necesitamos conocer su palabra. Una vez que nosotros conocemos su palabra, la podemos poner por obra, la hacemos. Y luego de poder hacerla, eso nos va a permitir poder ser hijos de luz. Entonces, acá vemos el hacer para ser. Y luego de poder hacer sus obras, podemos ser hijos de luz. Y esta luz nos va a permitir nuevamente hacer justicia, bondad, verdad y shalom, que son las vestiduras de Kedushá, las vestiduras de santidad. Y recordamos un poco en Apocalipsis que habíamos dicho, la importancia de las vestiduras de la esposa, era necesario y era implícito que se vista de lino fino, así como era necesario, sumamente importante también, que esta congregación se lavara las ropas, tuviera ropas blancas, que comprara oro refinado y limpiara sus ojos. Entonces, vemos que no hay en realidad justicia sin obras y sin fe. La justicia entonces es la unión de las obras más la fe. Veamos un poquito lo que dice Santiago en el capítulo 2. Si buscamos en las Escrituras, dice en Santiago 2, del 18 al 24. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es bueno, haces bien, los espíritus malignos también creen y tiemblan. Pero, ¿quieres saber, oh hombre débil, que la fe sin obras está muerta? Nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras al ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar. Tú ves que su fe fue respaldada por sus obras y mediante ese hecho fue perfeccionada su fe. Tuvo cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham a Elohim, a Dios, y le fue considerado como justicia.
y fue declarado amigo de Dios. Mm, ¡Wow! ¡Qué pasaje poderoso! tremendo. La fe sin obras es muerta. Entonces podemos decir, pero yo creo en el Mesías, yo le entregué mi vida. Pero ¿cuáles son tus obras? ¿Cuáles son las obras que el Padre exige, pide? ¿Cuáles fueron las obras que vos firmaste el día en el que le entregaste tu vida al Mesías y decidiste seguirlo por amor? ¿Cuál fue el contrato matrimonial al que tenés que responder y ser recíproco? Así como Él te da esa vida y te da sus bendiciones, le estás devolviendo esa obediencia. ¿Estás haciendo lo que el Padre pide una y otra vez? Cuando dijo Yeshua, el que me ama, mi palabra guardará. ¿No será que estamos viendo con nuestros ojos caídos, los ojos naturales, las escrituras? Y creemos que lo que yo pienso y mi propia justicia me va a salvar. ¿O será que tenemos que alinearnos al diseño del Padre que está escrito en las escrituras, que nos pide una y otra vez que seamos revestidos como hijos de luz? Mm, amén. Creo que es un tiempo en el que el Padre está trayendo colirio a sus hijos para que puedan ser limpiados sus ojos Bien. y ahora sí puedan ver a través de la luz del Ruaj que la Torá está vigente, que la Torá no fue abolida en ningún momento, sino que justamente es el contrato matrimonial. Sin contrato matrimonial no hay casamiento, no hay esposa, sin ese documento no hay pueblo, sin las instrucciones no podemos llegar a ningún lugar. Entonces, el Padre está trayendo ese colirio para que nuestros ojos sean abiertos y podamos no solamente hacer las obras de la Torá, sino ser esas obras de la Torá, ser nosotros mismos a través de Yeshua que vino a renovar a Israel, poder ser la palabra viviente, ser Torá viviente en nosotros mismos y en ese ser renovado poder cumplir sus palabras, cumplir su Torá, cumplir sus mandamientos porque lo amamos, no Porque porque lo amamos. solamente, claro, queremos obedecer porque es una ley, sino poder verlo también como un contrato matrimonial, nos lleva a entender de que queremos cumplir sus mandamientos porque Él nos ama y nosotros lo amamos a Él. ¿Sí? Amén. Entonces, sí. Y una esposa comprometida con su amado es Mm, aquella que se coloca las vestiduras que a su esposo le agradan. Lo amén. que quiere Yahweh, lo que quiere el Padre, lo que quiere el Eterno, es que nosotros nos revistamos de esos hijos de Torá, hijos del pacto, hijos de luz, hijos que manifiestan su gloria a su semejanza. Que volvamos otra vez a ese diseño original en el cual el Padre pide una y otra vez que su amada y su esposa la ame, lo ame Mm, obedeciendo, lo ame siendo recíproco, lo ame en la justicia, lo ame como Él desea que lo amemos. Recordemos que la reina Esther, la reina Hadasa, no se colocó los vestidos que ella quiso, sino mm, los que ese eunuco, el que conocía bien al rey, sabía qué vestiduras el rey anhelaba y ella fue puesta como esposa del rey, tomada como esposa. Que en este tiempo podamos entender que no son las vestiduras que yo quiero colocarme, sino las vestiduras que él ya describió en toda su palabra y que deben ser puestas y que estas son acción, la emuná y la acción. Esas son las acciones justas de los santos. Hacer justicia, hacer bondad, hacer misericordia, hacer shalom. Todas mm, estas características, verdad,
que no pueden estar desligadas una de las otras y que es un proceso, que en cada fiesta somos también limpiados, revestidos y transformados, ¿no es cierto?, a su imagen. Amén. Y qué interesante es poder ver las vestiduras del Cohen, sumo sacerdote, porque nos habla de nuestra vestidura, de cómo el Padre quiere que nos vistamos, ¿sí? Como hijos, como Israel redimido en Yeshua, sobre todo en los últimos tiempos, y poder manifestar sus mandamientos que incluso en las vestiduras estaban representadas con unas campanillas de oro y unas granadas, que habla justamente de dos componentes muy importantes, ¿no? Que es el amor y la obediencia a sus mandamientos. El amor nos habla de esas campanillas de oro que si no tenemos amor somos como metal que resuena o címbalo que retiñe. Por eso había una campanita al lado de una granada. O sea, nosotros amamos a Dios y porque lo amamos, guardamos su Torá, cumplimos sus mandamientos. Porque amamos a Elohim, nosotros lo amamos a Él y respetamos su Torá. Y así como amamos a nuestros prójimos, también guardamos su Torá. Por eso toda la ley, como dijo Yeshua, se resume en amar al Señor, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esa es la primera campanilla, y al lado de esa campanilla viene, porque ese es el primer mandamiento. La otra campanilla, y a tu prójimo amarás como a ti mismo. Y la otra granada, porque ese es el segundo y gran mandamiento. Y de ahí se desprende toda la Torá y los profetas, ¿no? Qué interesante. Y Yeshua dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. El que me ama, mi palabra guardará. Amén. Amén, glorioso. Todo lo que el Padre está hablando en este tiempo para que podamos ser revestidos de la Torá y de esa Torá viviente, que es Yeshua mismo, el nuevo hombre, que es creado a la imagen de Elohim. No estamos simplemente con vestiduras de lino aquí en la tierra, siendo revestidos, sino que también tenemos en el cielo al sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, que es el Mashiach mismo, Yeshua resucitado, a través del cual podemos ser imitadores de él y ver esa justicia que Yeshua mismo tiene para que nosotros podamos también revestirla en nosotros como Torá viviente. Amén. Amén. Anhelamos en nuestro corazón que el Padre traiga luz, que traiga mayor entendimiento, que nuestros ojos sean cada día más limpiados y podamos ser revestidos con sus vestiduras de justicia. Así que anhelamos en nuestro corazón que tengan mucha más revelación. Amén.